colarse en los lugares. Él se cuela en el trabajo, él se cuela en tu casa, él se cuela en tus hijos, donde sea. Él es un experto, un mentiroso. Él se maquilla de ángel, se transforma de bondadoso, pero es para introducirse en lugares para hacer daño. Satanás tiene la misma estrategia para él zambullirse en los lugares, en tu vida, en tu ministerio, en el gobierno, en el Senado. Él usa siempre la estrategia de transmitir algo bueno, porque él no transmite nada bueno. Nuestro adversario es un mentiroso, pero no cualquier mentiroso, un mentiroso de alto nivel. Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Él es el padre de mentira. Él es el padre. Él sabe transformarse. Él sabe cambullirse en lo más profundo de los lugares, demostrando piedad cuando en él no hay nada. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea guardándote, cubriéndote y haciendo maravilla en tu vida en este día. Para mí es un honor hablar unos minutos conforme a lo que ponga el Espíritu Santo en mi alma para darlo y ofrecerlo a todos aquellos que en este momento están en las redes sociales, que saquen este tiempo para el Señor, para meditar en esta palabra. Yo no voy a hablar mucho, hay muchos materiales de estrategias y de muchas coordenadas y muchas manipulaciones que usa nuestro adversario, Satanás. Satanás es un experto en colarse en los lugares. Él se cuela en el trabajo, él se cuela en tu casa, él se cuela en tus hijos, se cuela donde sea. Él introducirse en lugares para hacer daño. Y mientras yo estaba meditando, investigué sobre un camaleón que es muy famoso en Madagascar. En Madagascar, este camaleón tiene la capacidad y la virtud de transformarse en una hoja seca, de transformarse a donde sea que llega, y puede escabullirse, puede hacer muchas cosas. Él en una planta tú no lo puedes ver, él se transforma conforme a lo que tú estás viendo y él se cuela a donde sea. Las trampas o los que andan buscándolo se le hace difícil. Tiene que estar él desatento con su color normal para poder ser atacado, para poder ser visto. Pero él siempre busca la manera de cambullirse o esconderse en los recursos que él tiene. Déjeme decirle que Satanás tiene la misma estrategia. Satanás tiene la misma estrategia para él zambullirse en los lugares, en tu vida, en tu ministerio, en el gobierno, en el Senado. Él usa siempre la estrategia de transmitir algo bueno, porque él no transmite nada bueno. Nuestro adversario es un mentiroso, pero no cualquier mentiroso, un mentiroso de alto nivel. Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Él es el padre de mentira. Él es el padre. Él sabe transformarse. Él sabe cambullirse en lo más profundo de los lugares, demostrando piedad cuando en él no hay nada. Y esa es la estrategia, una de las estrategias que él coge para engañarnos. Cuando nosotros caminamos a simple vista, podemos quedar opuestos a lo que él quiere hacer contra nosotros. Hay una sola manera para él no poder entrar en la vida del creyente, y es cuando un creyente empieza a vivir la palabra de Dios. Él no puede cambullarse.
Él no puede escondérsele a un hombre lleno de virtud y lleno de unción y poder. Y quizás usted va a buscar unas cuantas citas bíblicas donde hay una cita donde dice que él se transformó como un ángel y se escabulló entre los ángeles. Pero Dios lo permitió para darle una palabra y decirle y sacarle la primera y la segunda pregunta del versículo de Job, de la historia de Job, cuando le dice de dónde viene y él empieza a expresar. Pero Satanás no pudo escapársele al Todopoderoso. Pero Satanás no pudo entrar en la familia de Job porque el hombre estaba cubierto bajo la palabra de Dios. Era un hombre muy prudente, un hombre que se preparaba con anticipación. La prudencia significa prepararse con anticipación. Y este hombre Job estaba preparado. Él le cerraba las puertas. Job era un experto cerrando las puertas. Pero yo no vengo a hablar de Job. Yo vengo a hablarle hoy más es de nuestro adversario, Satanás. Y en los tiempos que nos ha tocado vivir, estamos viendo cómo Satanás se está introduciendo en la iglesia. Vemos como la apostasía, Satanás es parte de lo que está pasando con la apostasía, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y vemos que hay unas cuantas y muchas interpretaciones que se están tomando a favor de la carne. Y eso es un problema, porque nosotros no podemos interpretar la palabra a nuestra manera. Ya la palabra tiene su propia interpretación. Cuando tú interpretas la palabra de Dios a tu manera, Satanás tiene parte para entrar y acabar contigo. Déjame decirte que la palabra de Dios es la espada más poderosa que existe en esta vida y en la vida venidera. La palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios no permite que Satanás se introduzca en los lugares donde Dios opera, porque la palabra lo delata, la palabra lo detiene y la palabra lo hiere. Entonces vemos cómo Satanás, cuando hay falta de conocimiento, cuando hay falta de vivir la palabra, él la va a tomar a su manera para entrar e introducirse. Por eso hoy vemos la apostasía como está fuertemente dentro de las iglesias, de muchas iglesias. Hay muchas iglesias que todavía no se han arrodillado a Baal, o sea, todavía no se han dejado llevar de la corriente del sistema, y hay muchos que todavía han entendido de que Dios es la parte esencial de su vida. Pero cuando usted malinterpreta o usted quiere vivir a su manera, usted es un imponente, o sea, está flexible a que Satanás pueda entrar a tu vida. Cuando un creyente empieza a vivir la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a arropar. Y ese Espíritu Santo que está conectado a la palabra te va a cubrir. Y él te va a decir cuando está Satanás y cuando no está. Porque la misma palabra lo va a delatar conforme al Espíritu. Para tú ser protegido por el Espíritu Santo, tú tienes que vivir la palabra de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que vivir en el Espíritu y operar en momento en el Espíritu es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, Dios puede usar a cualquier persona que Él quiera en un momento determinado, pero eso no significa que esa persona habita o opera en esa dimensión. Dios puede usar a cualquiera en un momento determinado para un milagro, para una liberación. Pero eso no significa que Él opera en el nivel espiritual en la cual Dios lo usó para hacer la necesidad o el milagro que se necesitaba. Y es importante de una manera para que Satanás no pueda llegarte ni pueda hacerte daño, es sin que Dios se lo permite, es viviendo en el Espíritu bajo la palabra de Dios. Sí. Pero cuando yo vengo y distorsiono la palabra, Satanás va a entrar y te va a engañar. Y tú vas a creer que está bien, pero ahí tenemos la palabra.
La palabra es el filtro. La palabra de Dios es el filtro de nuestras vidas y es el filtro de saber cómo están nuestras vidas ante los ojos del Señor. En el capítulo 6, en el capítulo 8 de Pedro 1, dice, sé sobrio. Sé sobrio. La palabra sobrio significa ser una persona serena mentalmente. Si usted es una persona que no es serena, usted tiene desventaja. Usted tiene que, antes de actuar, pensar. Y muchos de los fracasos que tenemos es cuando no pensamos, cuando no tenemos la serenidad mental. Aquí Pedro dice, sé sobrio. O sea, tranquilo, medita en tu Dios antes de tomar o hacer cualquier decisión. Eso es lo primero. Lo segundo que dice Pablo, velad, porque vuestro adversario, velad. La palabra velad, mis hermanos, significa alerta, vigilante. Tiene que estar en alerta. No puede descuidarte. Con un poquito de descuido, todo lo que tú hiciste lo puedes perder. No te descuide, mis hermanos. No te distraiga. Mantente velando. Mantente orando. Mantente leyendo. Mantente en la obra de Dios. No te mantenga en hábitos que no esté Dios. Porque está opuesto a que Satanás se cuele y te haga un desastre. Dice, gloria a Dios, dice, porque vuestro adversario el diablo, está hablando de un adversario. Adversario es contrario. Hay alguien, el adversario Satanás es poderoso, mis hermanos. Él es poderoso y él tiene cualidades fuertes. Estaban hablando que él sabe cómo engañar. Satanás se toma años detrás de un ungido para hacerle un desastre. Él es persistente en sus presas y sus presas son aquellos que le están haciendo daño. Son aquellos que guardan la palabra de Dios. Sus presas son aquellos que han decidido vivir una vida fuera del sistema. Vivir una vida diferente a este mundo. No dejándose llevar de la corriente de lo que está pasando aquí en la tierra. Satanás es un experto analizando y esperando el momento para atacar. Se cuela en todos los lugares atrás de aquella persona que le puede hacer daño. Él anda alrededor. Lo que pasa es que tú no lo ves porque está zambullido. Tú no lo ves porque él sabe colarse. Tú no lo ves en esa reunión. Tú no lo ves en el trabajo. Tú no lo ves en la escuela. Pero él está ahí. Él está ahí esperando el momento para atacar y hacerte daño. Él está ahí. Cuando tú decidido, ya desde que tú te decidiste vivir una vida diferente y vivir para el Señor, Él te está observando. Porque hay una luz. Cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, hay una luz que te ilumina en medio de las tinieblas. Y esa luz, Él la puede ver. Y Él anda detrás de la luz. Y esa luz que tú portas son los frutos del Espíritu. Esas luces que brillan en medio de la tiniebla, eso le hace efecto y Él te conoce. Y no importa que tú estés vestido de blanco con todo, Él sabe quién está vestido de blanco, pero quién porta la luz de Dios, quién porta la obediencia de Dios. Y Él sabe muy claro. Él anda alrededor, dice la Biblia, como un león. Él no es un león, Él anda como un león, amenazando, intimidando, rugiendo. Pero Él no es un león, Él anda como un león. El león de la tribu de Judá es nuestro Dios, el que sabe de todo, el que sabe, el que gobierna, el que domina. Pero Él anda transformado como un león. Recuerden que Él siempre ha querido parecerse a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso.
desde el inicio. Incluso él fue destronado por querer imitar y querer tener lo que mi Dios tiene. Él es un experto, él es un experto imitando. Él va a imitar lo bueno, aunque en él no esté. Dice, alrededor, buscando a quien devorar. El objetivo de Satanás es devorarte, de buscarte y acabar contigo. Pero cuando choca con la espada de la palabra de Dios en el individuo, él termina herido, él termina. Por eso Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Ese plan perfecto que Dios tuvo para nosotros, que Satanás y los demonios nunca pudieron descubrir. Ese plan sobrenatural que marcó la vida de la humanidad, que marcó, que nos limpió y que nos dio el acceso al Padre nuevamente. El acceso que el hombre perdió, Dios nos lo entregó, Jesucristo nos lo entregó en la cruz del Calvario. Y él no sabía que él era una ficha, santo Dios mío. Él no sabía que él era una ficha. Satanás se volvió una ficha. ¿Y por qué digo que fue una ficha? Porque él mismo estuvo en el plan de Dios para la redención de la tierra. Él lo llevó al matadero. Pero fue el mismo Jesús que se entregó. Porque la palabra de Dios, el verbo vivo, no podía conocer muerte ni se le podía matar. Y como no se le podía hacer porque en él no había pecado y había perfección, él tuvo que entregarse. Y Satanás fue usado para eso. Aunque él fuera el príncipe de este mundo y el padre de este mundo, no podía con la palabra de Dios hecho hombre. No podía. Y por eso fue engañado. Y cuando él se dio cuenta que fue engañado, entendió que su fin le llegó. Que su fin le llegó a esta vida. Que ya a él le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo para ser destruido. Te amo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tantas maravillas, Señor, que tú nos has dado a nosotros. Gracias. Te amo, Dios, te amo. Toda gloria y honra es tuya. Dice la Biblia en 2 Corintios 11, para que Satanás no gane ventaja. Escucha esto, no gane ventaja algunos sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja. Satanás es un experto. Yo decía, él gana ventaja. Y él gana ventaja es cuando está el descuido. Él gana ventaja, mis hermanos, es cuando tú te descuidas. Él gana ventaja. La ventaja, dice, para que Satanás para que no nos engañe si obedecemos la palabra de Dios. O sea, la ventaja que él adquiere es cuando no vivimos la palabra. Por eso hoy vemos muchas personas engañadas porque no viven la palabra y Satanás toma ventaja. Personas que tienen años en la iglesia y van a la iglesia constantemente, pero no viven la palabra. Y cuando él no vive la palabra, cuando el individuo, el creyente, no vive la palabra, Satanás se adelanta y acaba contigo. Porque la palabra de Dios es el escudo, la protección del creyente. Gloria a Dios. Para que él no se adelante, adelántate tú, empieza a vivir tú. Job se adelantó a todo. Se adelantó él. Cuando tú eres una persona prudente, tú vas a vivir adelantado los tiempos. Sí, porque prudente significa adelantamiento con anticipación. Preparación con anticipación. Cuando tú te preparas para ir a un lugar, ya tú tienes ventaja. Y Satanás nunca se te va a adelantar si tú tienes la palabra de Dios. Ahora, cuando tú te descuidas la palabra de Dios, él toma ventaja de ti. Dice, Satanás no tendrá ninguna ventaja si tiene la palabra, pues no ignoréis
no ignoramos sus maquinaciones, sus altimañas, los cuales se aprovechan cuando Cristo tomó la dirección, cuando Cristo toma la dirección, cuando el cristiano toma la dirección errónea, cuando el cristiano toma la dirección errónea, Satanás toma ventaja. Cuando hacemos cosas fuera de la palabra, Satanás toma ventaja. Hay muchas citas de cómo él se manifiesta, de qué es lo que él hace para poder tener ventaja. Más adelante estaremos hablando de eso. Señor, gracias por este día. Gracias por aquellos que ven el mensaje. Bendice su vida y guárdalo en el nombre de Jesús. Amén. Yo te pido que este video lo pase a los demás para que también sean edificados y para que YouTube también ayude a los demás a notificar cada mensaje que estaremos llevando toda la semana en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. A ti y a los tuyos en el nombre de Jesús. Amén y amén.